Hola, ¿qué tal? Les saluda Diego Hernández Tejeda para presentarles la fecha 11 de la temporada 2025 de 11 titular, el podcast, con otro gran invitado como ha sido fecha a fecha. Hoy está con nosotros Luis de la Fuente Varela, el Pirata Junior, el hijo de Luis Pirata de la Fuente, querido y amado por los veracruzanos y por todo México. Y bueno, nos platicará sobre su carrera como futbolista, cómo se inició, lo complicado que fue y muchas cosas más. Luis, gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Nada, Diego, aquí estamos. Bueno, Luis, platícanos. Luis fue futbolista, jugó, no sé, Tiburones Rojos, Atlante, platícanos también dónde jugaste más, pero quiero que primero me digas cómo te inicias en el fútbol, seguramente la imagen de tu padre, pero bueno, platícanos. Pues no tanto, porque el fútbol para mí empezó estando yo en Puebla, en la primaria. Yo ahí practicaba, antes que fútbol, básquetbol, estaba en la selección y del colegio, y después el fútbol también empezó casi al mismo tiempo. Entonces mi afición por el fútbol empezó ahí, y no estaba mi papá ahí porque yo estaba interno. Estuvimos en la primaria allá en Puebla. ¿Dónde nace Luis de la Fuente Varela? Yo nací en Veracruz. ¿Sí? ¿Y por qué se van a Puebla, Luis? No, nomás fuimos mi hermano, yo y mi primo. Nos mandaron allá, estaba como de moda ir allá, mandarnos allá a una escuela lasallista, Benavente. Sí. Había muchos que eran de aquí de Veracruz, muchas familias nos mandaban allá. Sí. Ah, por eso estabas en Puebla. Sí, además hasta la primaria, hasta los 12 años. ¿Y luego qué pasa, Luis? Luego me vengo acá a estudiar la secundaria y la preparatoria. ¿Y en el fútbol cómo te involucras más? Ahí en la secundaria, pues en la escuela de secundaria siempre formamos equipo y ahí estábamos. Después también fui de la selección Veracruz, ¿no? Y más tarde estuve amateur también aquí. Yo cuando me voy a Jalapa a estudiar a la universidad, en la Facultad de Comercio, estuve un año en el 65. Sí. Empecé allá y también allá era fútbol, ¿no? En la universidad era el que era entre las universidades y mi papá pues traía el gusanito de que alguno de nosotros fuera como él, ¿no? Obviamente no se iba a poder, pero bueno. Yo, en un principio él hizo arreglos por ahí con Nemesio 10, le pidió que nos fuéramos para allá, y pues yo no quería porque yo lo que quería era seguir mi carrera antes que el fútbol. Claro. Entonces como que cuando sí nos dijo, ya me dijo, oye, allá tienes que irte. Entonces yo estaba en segundo año ya, la universidad del 66, que fue el Mundial de Inglaterra, me acuerdo, ¿no? Claro. Y entonces digo, bueno, pues todavía dije, bueno, con la condición de que yo siguiera en la universidad, le dije, pues yo voy a seguir en la universidad, si hay universidad allá. Y llegué allá a Toluca, y no, la escuela para don Nemesio Díaz no era muy importante, era el trabajo. Nos metieron a los tres a la cervecería. Yo como estaba en la universidad y me mandaron a las oficinas, pero ellos se tenían que ir en un camión de reparto a las 5 de la mañana y allá un frío en esa época en Toluca tremendo. Me imagino. Pero bueno. Era segundo, Toño y tú. Sí. Y bueno, Toño no aguantó, estaba muy chico. Claro. Y se regresó. Y nos quedamos segundo y yo. Y muy bien, ahí en el Toluca, todo muy bien. Yo tuve la mala suerte había torneo de reservas, y yo ahí pues iba de líder goleador y el equipo iba en primer lugar de las reservas, y no tenía chance de jugar porque había 3 en mi posición, que era Mauri, era Charro Lara, 4. Antes se jugaba el 4-2-4 y estaba Amaury Epaminondas y Vicente Pereda, Charro Lara, y había otro muchacho, Linares, no sé si se acuerdan, era un güero él. No, pero a Linares los bajaron. Los nombres eran casi imposibles de quitarlos, ¿no? No, o sea, estaba ocupada 2 plazas por 3 estrellas. Así es. Charro Lara ya iba de bajada y nada más jugaba medio tiempo, pero siempre era el cambio obligado, era
con varios penales, el Charro Lara entraba al medio tiempo, ya era de cajón. Y así estuvimos ahí un año y medio. Pero yo tuve la mala fortuna de que el último partido de la reserva, yo nunca salí a la banca, pero me decían, no, en cualquier momento, nunca se lesionó ninguno. Claro. Como dijeron, te vamos esperando a dar tu oportunidad. Sí. Y bueno, entonces, en el último partido del entrenamiento, nosotros me rompí el tendón del lado lateral derecho, roto. En un entrenamiento, o sea, taponé con la punta y me rompí. Y pues ya me hicieron jugar así, pero no aguanté ni 10 minutos, o sea, que vendado así, la pierna totalmente rígida, no. Y pues ya después me operaron. Y entonces yo ya traía la esa de que no ya puedo entrar a la universidad y me regresé acá. Claro. Me regresé acá a Veracruz. Y aquí estuve y después participé con el Veracruz, también estuve en el Veracruz. En 1968 yo recuerdo, sí. He estado buscando por ahí, investigando, sí, Luis, sí. Y hasta marcas un gol. Ajá, en el segundo partido en el nuevo estadio, ¿no? Cuando cae el primer gol, ¿no? Contra Oro. Ajá, sí. ¿Cuándo llegas a Veracruz? ¿Cómo se da tu llegada a Veracruz, Luis? Pues yo llegué aquí tratando de regresarme a la universidad y por una cosa u otra aquí todavía no había nada relacionado con, yo iba para licenciado en administración de empresas y no había la universidad todavía privadas que impartieran esa carrera. Claro. Le dije, bueno, me cambio, ¿qué? Dice, no, y así dejé pasar unos 2 años, pero íntimamente siempre. Después, jugué 3 años aquí, creo. También no jugué en primera con ellos. No, en primera sí jugué. Sí, perdón, sí jugué en primera, pero me refiero que al principio no hubo chance tampoco. Pero sí estuve ya el último año sí jugué partidos aquí en el Tiburón. Sí, cuando estaba en Ramirasí, ¿cómo se llama? Usín, que eran los que jugaban al centro, ¿no? Chucho Hernández, ¿no? Sí, Chucho Hernández, Cani, Chucho del lado derecho. ¿Quién era el lado derecho? También estaba Huirasí, Batata, ¿no? Sí, Batata. Y llegaste, fue para la temporada 68-69, Luis, fue la primera temporada que jugaste con Veracruz. Sí. Y jugaste 2 o 3 temporadas, porque luego, ¿qué recuerdas? O sea, lo poco que jugaste, pero también había delanteros de mucha calidad, ¿no? Como Huirasí, como Batata. Era muy bueno, sí. Bueno, Batata, ahí sí estaba muy clavado que era el extremo. El extremo era extremo. Claro. Y los dos, siempre había uno un poquito más adelantado, pero eran delanteros. Ya no había el centro delantero ese antiguo que eran uno que era cazagoles y 2 interiores cuando con mi papá, ¿no? Eran 5 delanteros, no, después pasó a 4 en el Mundial de Chile. Brasil impuso la alineación 4-2-4. Ahí cambió toda la táctica del fútbol. Y también estaba Lucín, estaba Chucho Hernández, ¿no? Sí, Chucho Hernández, sí. Y ahí estuve, ya pues yo salí de aquí. Sí. Porque mi papá consiguió también allá en México, entonces ahí me entusiasmó porque ahí estaba la universidad, la UNAM, y entonces me fui para allá. Al Atlante, sí. Temporada, llegas al Atlante 71-72. Sí. ¿Y qué, antes de llegar al Atlante, ¿qué te recuerda ese paso por Veracruz? No, muy bonito, muy agradable, o sea... ¿Te comparaban con tu papá? No. La prensa antes no era tan... No había mucha prensa. No, ya cada cosa en su sitio, ¿no? O sea, no. Claro. No, que siempre el morbo y eso sí existe, y la presión también. Pero bueno, pues ahí estábamos. Yo no estaba jugando al 100, esa es la verdad. Porque no querías, ¿no? Mira, sí y no, porque me encantaba, pero había algo de resentimiento, de decir, no, espérame, no estoy conforme, no estoy contento. ¿Por qué? Dentro de mí, por eso, porque no estaba yo terminando mi carrera. Ah, ¿qué? Ese era sí, ese era todo. Y al Atlante dices tú, bueno, ahí está la UNAM, ¿no? Exacto, y sí fui. Uh-huh. Sí fui, y estuve intentando entrar, pero porque hacer los papeles de acá, y ya conseguí todos los papeles. Y cuando iba a entrar, pues también
estaba yo y ya fallece mi papá. ¿Entiendes? En ese año. Allá también te encuentras con grandes jugadores, como Marcos Rivas de Sachí, ¿no? Sí. Basagur, el Romerito. Sí, todos. Rafa Puente. Ah, Rafa Puente. Su hermano también jugaba, ¿no? No, ahí no. Él jugaba en el Necaxa, jugaba él, el hermano. Y después en el Atlético Español, creo. Ajá. Y ese año, pues, el tema de tu papá, ¿no? O sea, finalmente. Sí, y entonces, volvemos al tema de ya me regreso, claro. Yo con la idea de cómo le hago para estudiar. Y ya me regreso aquí y después yo soy inquieto para los negocios, empecé a poner un negocio, trabajé en otras cosas y ya se me pasó lo del fútbol. ¿Esa fue tu última temporada como profesional con Atlante? ¿Ya no intentaste jugar en otro lado, Luis? No, ya no. Ya nada más jugué amateur. Ya intentando agarrar tu carrera. ¿Y terminas tu carrera de contaduría o de tampoco? No, yo me vengo a recibir por la misma inquietud que tenía. Yo estaba trabajando aquí en lo que era CRAS. Ajá. Y entonces vi que había la abierta. Sí, claro. Entonces fui y presenté el examen de Ceneval y lo pasé. Entonces entré ahí y ahí tengo mi título de licenciado en Derecho. Nada más que ya no hice el otro porque no estaba en la lista de las carreras que se podían obtener aquí. Y la saqué aquí los sábados, todos los sábados iba yo. Varias horas ahí. Y sí, la saqué también con un examen de Ceneval. Porque no había nada de los antes que se ya tu experiencia, ¿no? Por lo que tenías de conocimientos y experiencias aplicadas para el examen, ¿no? Para el título. No, pues es que estudiaste, sí estudias, o sea, porque aunque sea abierta, tienes que estudiar. Era una friega para mí porque era mucho trabajo, yo tenía que ir a trabajar y dormía poco porque había que hacer los trabajos en la noche. Pero al fin saqué la carrera y tengo mi título y estoy tranquilo. No he ejercido la abogacía, pero me siento muy bien tenerlo. Eso es lo más importante. Era algo que traía yo cargando. Sí, por supuesto, de acuerdo a lo que me has platicado, o sea, siempre un poco del rechazo del fútbol era porque querías estudiar, ¿no? Pero al final, me imagino que cuando participabas, bueno, lo gozabas, cuando jugaste profesional. Mira, y otro detalle que yo tenía y que me martirizaba, yo de chico me caí de un caballo a toda velocidad ahí en Mocambo. En Mocambo alquilaban caballos y nosotros íbamos ahí hasta el Penacho del Indio y regresábamos a toda velocidad. Pero estos caballos vivían por ahí, dio un giro y me fui de bruces, caí. Entonces yo tengo la columna mal, totalmente mal. Y yo sufría mucho de calambres. Y entonces ya después no me atendí, nunca me tomé bien la radiografía, nunca hice nada. Ya después ahora que tengo las lesiones, porque ya estoy operado de una hernia de acá, de la columna. Y me dicen, no, usted tiene estas lesiones aquí arriba, todas así. Sí. Entonces le pregunto, ¿qué ocasionó? Pues le ocasiona parálisis, contracción de todos los músculos de las piernas. Pues mira, o sea, yo digo, es que me cayó un cabello así, y dice, bueno, pues tiene usted las lesiones desde esa época. Y desde esa época ha de haber sufrido todo esto. Le digo, sí. O sea que cuando entrenabas a lo mejor te lastimabas, Luis. Y cuando no, es horrible porque llegas, sobre todo cuando ya estás en el campo ya desgastando, como en el segundo tiempo, casi al final del partido, pues esa molestia gigantesca que me reprimía mucho lo que era mi desenvolverme. Claro. Sí, entonces pues, pero bueno, el fútbol para mí es como una pasión porque siempre me encantó, con ese detalle de que tenía esa inquietud de estudiar. Claro. Oye, porque luego te involucraste como técnico, yo recuerdo en el 89, 90, ¿no? ¿Cuándo fue cuando te invitan? Creo que estaba Pipo. 89. Pipo estuvo antes que yo. Claro. Él sale por un problema por ahí, ¿no? No, salió, no sé, yo no sé, ya él ya no estaba. Ajá. Cuando me hablaron, oye, ¿no te interesa? Sí me interesa. Y muy bien, muy bien, porque tomamos unos cursos
Y también el equipo estuvo a punto de ser campeón, o sea, por un punto. Era la reserva de Tiburones Rojos. Tiburones Rojos, sí, pero ahí a veces jugaba con nosotros los titulares. Comas jugó 2 partidos y así. Ves que los bajaban por cuando los castigaban. Y muy bien, había prospectos, pero pues no se dieron al final porque es el paso más difícil. Ya el paso más difícil es que estés en una reserva que logres jugar en primera división. Claro. ¿Hay cuántas temporadas tuviste? ¿Solo una? 2 temporadas. 2. Y más o menos dices tú que estuvieron cerca de ser campeones. Sí, un punto. Y porque había propósito, a ver qué quieren. O sea, ¿cuál es la labor que debemos hacer? No, sacar jugadores sí es lo principal, ¿no? Pero paralelamente también quieres ser campeón, o sea, ser el mejor. Claro. Son los mismos, porque si están llegando a eso es porque hay prospectos. Y así fue, nivelando, siempre dándole prioridad a los que se veían con más posibilidades para que fueran tomados en cuenta por el primer equipo. Y de allí, ¿qué pasa? También te dan las gracias, Luis, o tú decides ya no participar. No me acuerdo bien, pero yo también ya tenía otras ideas, porque yo desde siempre, ya desde ahí empecé con la cuestión de los bienes raíces. Yo tenía unos terrenos en la playa, empecé a hacer un fraccionamiento, porque sacamos los permisos de fraccionamiento. Es más, el primer fraccionamiento, el primer permiso de la Riviera Veracruzana está a mi nombre. Sí, de un fraccionamiento, sí. No se llevó a cabo todo, pero al final compré una sociedad con otra persona, un terreno de 100 hectáreas junto, y entonces en ese tiempo era baratísimo, se podía comprar, era 1,000 pesos la hectárea. 1,000 pesos, o sea, eran 100 hectáreas, 100,000 pesos. ¿Y en la Riviera? En la Riviera, en el mar y todo. Qué bárbaro. Y entonces, claro, ya después. Luis, para comprar? Sí, pues yo vendí, después subdividí todo eso, vendimos el paquete del fraccionamiento a otros. Pero, entonces yo ya me dediqué a eso, ya el fútbol era como un hobby nada más, así, jugar amateur cuando se diera la oportunidad, ¿no? Amigos y eso. Oye, ¿y pasó lo mismo con Segundo, con Toño, con Manolo? Ellos no. No, porque pues Segundo casi no jugó allá en Toluca, no jugaba. Y Toño pues estaba más chico, tampoco. Creo que Toño estuvo. No, los dos estuvieron conmigo en la reserva de Veracruz, sí estuvieron. Ajá, sí. No, sí. Ellos estaban allí y tú fuiste el que subiste al primer equipo, ¿no? Ajá, sí. Porque tú sí debutaste en primera división, con Veracruz, y luego Atlante también estuviste, ¿no? Sí, en el Atlante, sí, claro. Sí. Y vine acá y metí un gol en Veracruz. Sí, o sea, entonces más o menos ahí. Empatamos 2-2, me acuerdo. Pero, bueno, ¿qué recuerdos te quedan de eso, como profesional, Luis? ¿Qué recuerdos? Es muy bonito, porque llegar a profesional ya es otro nivel. Antiguamente, bueno, ahora me imagino que hay todavía más responsabilidad en el aspecto que son más fuertes los entrenamientos. Hoy el fútbol es físico totalmente. Sí. Claro, lo técnico lo técnico, las habilidades y lo técnico va a ser lo primero, porque es la diferencia entre lo físico y la táctica y todo, el que sea una persona habilidosa. Pero todo es físico. Ahorita alguien que quiera andar ahí trotando no se puede. No, claro. No. ¿Y desde chavo siempre fuiste delantero, Luis? Sí, siempre. Sí. Nunca dijiste yo voy a hacer defensa y luego me vuelvo a defensa no. Medio sí jugué defensa mucho en el Atlante, porque en el Atlante me ponían de todo Bollo me ponía hasta de contención jugué. ¿Quién era tu técnico? Bollo, Norberto Bollo. ¿Y en el Veracruz quién te tocó? En el Veracruz varios, estaba Valdovinos, estaba Era como siempre, cambios de técnicos muy seguidos, ¿no? Sí, no, estuvo también Monsiváis. ¿José Monsiváis? Sí, estuvo. ¿Quién más? El Che Gómez. El Che Gómez, claro. El Che Gómez. Sí, te tocaron ver, sí, siempre había desfile de técnicos en Veracruz, ¿no? Sí, claro. Oye, Luis, ¿y qué recuerdos tienes de tu papá como jugador? O sea, no, como jugador ninguno, no lo vi jugar. No lo viste jugar ya, ¿no? Pero lo que te han dicho, el gran jugador que fue, también lo que has leído, lo que has visto,
pero la gente igual también te ha comentado, no sé. Antes, los que lo vieron jugar, pues, maravilla y media. Sobre todo, le decían que pues, las características particulares de él, ¿no? Que pegaba muy fuerte con las dos piernas, indistintamente, y su salto, ¿no? Y su cabeceo, martillazo, pues, muy potente y preciso. Y además era técnico, porque él era interior izquierdo, el 10 famoso, que ahora se bajaron algunos bandas flotando adelante del centro delantero, ¿no? O ya como medio natural. Pero era el habilidoso siempre, el número 10, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Casi siempre el 10 es el más habilidoso. Sí. Y lo que me platicaban de él, pues lo corroboré con mucha gente, pero todos exjugadores o técnicos, siempre, pues te quedas diciendo, no, pues no puede haber tanta gente que esté de acuerdo, ¿verdad? Que coincida, ¿no? No, exacto. Lo que sí, siempre tuve la inquietud, ahora veo películas de fútbol viejas, ¿no? De antes de que jugó mi papá, en 1930, 1928, claro. hay cortometrajes, y yo nunca conseguimos ver un movimiento de papá en el campo. Sí, debe haber, yo me imagino en algún lado, hubo algo, pero yo digo, bueno, ¿por qué no? Si en México deben haber filmado cuando jugaba el Veracruz, o cuando fue campeón, o cuando jugó los centroamericanos, ¿no? Que eran juegos, fueron campeones centroamericanos. Sí. También representó por eso, todo eso, pero quién sabe. Yo también me lo he preguntado. Sí, yo me quedé con esa inquietud de verlo, cómo se movía, pues, o sea, verlo cómo recibía el balón, o cómo alzaba la cabeza, para ver cómo manejaba las distancias, cómo le pegaba el balón, en fin, su figura dentro del campo. Claro. No, pues no encontré nunca nada, y pregunté. Nosotros hicimos una recopilación de la historia del Veracruz y de mi papá en la Hemeroteca Nacional, de la UNAM. Que sí iba a sacar un libro de mi papá, entonces recopilamos nosotros personalmente, mi mamá a veces nos acompañaba. Ahí estuvimos yendo algunas semanas a sacar toda la información, y la sacamos. Sí, Toño nos pasó a nosotros un buen... No, pero Toño no lo tenía, el que se quedó mañosamente, un amigo de nosotros. Se quedó, o sea, no hicimos copia. No sé, o sea, que se lo quedó Toño, ¿cómo fue? Pero porque Toño sí entregó a muchos medios, le entregó una recopilación de portadas de periódicos. No, pero esa era una parte que había, que teníamos. Claro. Pero ese paquete, que era un engargolado, todo bien, se quedó Popocho también. Sí, también guardó muchas cosas que se las llevó, ¿no? O sea, tenía que haberlo... No, pero es que, préstame, lo voy a sacar, porque nunca me lo devolvió. No, porque él se quedaba con las cosas porque atesoraba. Espérame, es que eso es el original. Sí. No tenemos copia. Y él tenía ahí, su departamento tenía lleno de papeles, y nunca lo recuperamos, y no se hizo el libro. Se quedó ahí. Ahí toda la información, es un trabajo gigantesco, imagínate, te prestan los archivos de los periódicos, tienes que tener mucho cuidado, bueno, están ahí todo como con plástico, ¿no? Pero uno por uno. Sí. He ido día por día, durante 10 o 12 años, no sé. O sea, sacar todo eso es muy laborioso. Desde 1930 hasta el 52, ¿no? No, 51. Hasta el 51. No, 51, 52, Veracruz baja. Sí. Y él estuvo hasta el 51 nada más. Sí. Y comenzó, 50-51. Y comenzó en el Aurrerá, en el 30-31, ¿no? Imagínate, prácticamente 20 años, ¿no? 20 años. Sí, porque él debutó. No hay otro jugador más joven que haya debutado. Sí. En la historia del fútbol. Ahorita este muchacho que está, tiene Gilberto 17, Mora. ¿no? Gilberto Mora. Pero creo que a los 14, 15 años fue cuando él debutó. De acuerdo, si nació en el 14 y debutó en el 30, 16 tenía, ¿no? Tu papá. Sí.
y luego España, Racing de Santander, luego otra vez regresó a España, en la América, España, Ajá, sí, porque jugó en el América también. Marte y Veracruz. No se sabía bien, pero sí. Sí, como no. Toda esa carrera que hizo tu padre, ¿no? Oye, y como padre, ¿cómo era Luis? No, él era medio bromista, era cariñoso. Muy bien, nos llevamos muy bien. Pero él, su vida fue el fútbol. Sí. O sea, se quedó con esa cosa siempre. De que quería ver a un hijo triunfar. Oh, sí, no, claro. ¿Les decía, Luis? ¿Les decía a usted? Sí, claro. Sí, claro. A todas horas y a todo momento. Sí, se salían las cosas. Cuando yo estaba aquí en Veracruz, yo parte de ese tiempo porque yo me quería ir de aquí. Por la presión. Sí, eso sí es cierto. Yo sí me quería ir. Parte por eso, porque su presión era muy grande. Muy grande, es como asfixiante. Pero era lógico. Claro. Era lógico, imagínate de una persona que pues era reconocido por todos y ya no podía jugar. Y quería verse reflejado en mí. Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. Pero bueno, fue un gran padre, ¿no? Sí, muy bien. Y se llevaba muy bien. Sí. Muy bien con todos. Sí. Y luego él fue también técnico del Veracruz, ¿no? Ah, sí. Un tiempo allí dirigiendo. Sí, estuvo dirigiendo en segunda división. Un orgullo, sí. Todo lo que sí, escuchando ahora ya no tanto, pero porque obviamente el tiempo van falleciendo los que lo vieron jugar, ¿no? Porque ya ahorita en Veracruz no sé nadie que lo haya visto jugar, porque ya no, porque pues, qué edad tendrían, pero afuera, en México sobre todo, tenía mucha gente que lo quería. Los españoles de allá, él se juntaba mucho ahí por el centro, con un grupo de ellos que tomaban café cada vez que íbamos a México, él ahí por el centro, nos parábamos en un hotel en Bolívar, la calle Bolívar, ahí se reunía, había un café ahí cerca que iban muchos veracruzanos y españoles. Y ahí, ¿Qué anécdota recuerdas en esas reuniones después, Luis? Que también ya ves que con Agustín Lara, con Beto Ávila, ¿no? ¿Qué recuerdas de eso, Luis? Bueno, como con amigos. Sí, esas anécdotas que ya te tocó vivir. Él se reunía aquí en Veracruz con los exjugadores del Tiburones, por ejemplo, Friki, Gustavo Friki, uno que vivía a la vuelta, ¿cómo se llama? Se me fue, pero no me acuerdo muy bien ahorita el nombre. Pero con varios de ellos se reunía ahí en el Diligencias o en el café de la parroquia. Y ahí, pues ahí estaban. Yo iba a veces con él, lo acompañaba a estar ahí un rato. Sí, pues son las reuniones con sus amigos. ¿Le contaba a ustedes sus historias como futbolistas de lo que vivió en España, lo que vivió en Argentina, lo que vivió en Paraguay? No presumía, Cero, no. Él, cuando veíamos los partidos, sí decía, no, que así te decía, que esta jugada, o ese jugador sí es bueno, nada más es puro cuento. Sí le gustaba ser como analista, viendo los partidos. Pero de él que hablara, no, yo hice esto, nunca lo vi presumir de alguna cosa, un logro. Sí. Aunque como plática, a lo mejor no como presunciones que le dijera, cuando yo estuve en España, cuando fui campeón con América, cuando fui campeón con Veracruz. No recuerdo. Poco tocaba el tema de sus anécdotas o sus logros como futbolista. Sí, la verdad. A veces, sobre todo cuando venían los mundiales y eso, sí comentábamos mucho, ¿no? Sobre todo con Pelé. Decía Pelé que una vez sí me dijo, no, mira, yo hacía mejor las cosas que él. Ah, sí, me dijo eso. Eso es muy largo. Sí, dice, sí, porque
digamos, no le pega tan fuerte como yo le pegaba al balón. Desde aquí yo metí el gol, decía, desde acá. Poco señalaba sus virtudes. Sí, a mí me caía bien eso. Platicaba de todo menos de... Sí, de él no. De él no ensalzaba sus facultades, sus virtudes que tenía como futbolista. Fíjate que a mí me quedó mucho siempre la duda, porque yo he investigado también bastante, he estado en la hemeroteca, de cuando los eliminó Estados Unidos, que él no juega. Yo no sé si era de los mejores. ¿Por qué no participa en esa goleada que les pega Estados Unidos y los elimina de Italia? Eso sí, no sé, pero lo que sí sé es que él tuvo un problema. Mira, como hoy sucede, los equipos chicos o de provincia, al Veracruz no lo querían, como pasó ahora últimamente. Claro. ¿Por qué? Primero porque fue el primer campeón de provincia. El Veracruz. Y después iba ahí y humillaba al América y en ese momento, bueno, el que jugó en el España también, pero esos eran los equipos grandes. Sí. Entonces había esa situación, ¿no? De que no querían y a mi papá, como era rebelde y eso, se enfrentó con un directivo y lo vetaron. Se pusieron de acuerdo los directivos y no lo llevaron a propósito, pero reclamaron los jugadores y fueron y no quisieron meterlo ya a la selección. Sí, a un mundial. Sí, en ese mundial sí fue, pero no participó y los golea a Estados Unidos, y es un partido previo que lo organizan. Y dice la federación, lo tienen que jugar ya en el estadio donde va a ser el mundial, una semana antes, creo. Entonces llega a Estados Unidos y le mete... ¿De qué mundial? El de Italia, ¿cuándo fue? En Italia... 34, no, él sería 40, no, a ver. El último mundial fue el de 38, ¿no? El 38... No. Italia, 34, creo. Sí, fue 30, 34, luego hubo una suspensión. No, la guerra. La guerra, claro. Hasta el 45 que quedó la guerra, que se... Entonces se jugó, es que en este momento se me va la idea, pero fue el Mundial de Italia, el primero que fue en Italia. Sí, en Italia. Yo creo que fue en el 34, me parece. Sí, en el 34. Fue en el 34. Sí. Y entonces de pronto creo que Estados Unidos se inscribe tarde y se lo permite la federación y dice, bueno, te vas a eliminar con México porque ya eliminó a Cuba, me parece. Entonces va a ser un partido en el Estadio Nacional donde se va a jugar el Mundial, ¿no? Allí con el dictador Mussolini y todo ese tema. Entonces, digo, porque yo he visto la alineación y él no juega y me quedo con eso porque no hay quien me lo diga ya, ¿no? Ya en estas fechas es muy difícil encontrar datos, ¿no? Y más de aquellas fechas, ¿no? O sea, entonces dijo, el gran jugador que era, y sin embargo no participa, que es luego cuando hacen la gira y él se queda, hacen unos partidos amistosos y él se queda en Santander, ¿no? Lo fichan porque necesitan dinero y lo venden, ¿no? Pero me quedó esa duda sobre todo en esa Copa del Mundo que Estados Unidos los elimina en un partido previo, no del Mundial, sino que hicieron una eliminatoria. No me sé esa historia, fíjate. No me sé. Bueno, fíjate que entonces él no participó, ¿no? Pero claro, que conociendo a los directivos, sigue siendo igual que el día de hoy que antes, ¿no? Si, como a un técnico también, si no le caías bien, no te ponía a jugar, por más que jugaras bien, ¿no, Luis? Sí, no, por supuesto, ya antes era peor. Sí, si ahora se da, antes era peor, porque pues, por lo mismo, ¿no? Que era semiprofesional. Claro. O sea, no había entrenamientos todos los días, eran 2 veces a la semana. Sí. Y también la cuestión económica y todo eso funcionaba en ese sentido, ¿no? De que había ciertas cosas que lo económico era primero, todo eso. De eso tampoco les comentaba nada a su papá después, ya cuando... Él me comentó una anécdota que sí puedo decir, la verdad. Claro, aquí puedes decir lo que tú quieras. Sí, no, vaya, en Argentina tuvo un problema con los directivos y se vino él. Ajá. Y estaba Gabilondo Soler, allá se veía, con él se veía, y también Gabilondo Soler, no sé qué pasó con su actuación y todo, y se quedó sin dinero. Entonces me dice, mira, y yo le pagué el boleto y nos venimos los dos.
Cuando se regresaron de Argentina. Sí, con Gabilondo Solé, Cri de Orizaba, ¿no? Paisano. Sí, paisano, sí. Entonces, sí, bueno, se llevaba muy bien con él. Es una buena anécdota. Sí. Y me imagino que así como esa, hay muchas, Luis, que a lo mejor en este momento no recuerdas, ¿no? Pero que te tiene que haber platicado, no a lo mejor presumido, pero sí, digo, los momentos que vivieron después, aunque ya no tuviste el gusto de verlo jugar, ¿no? No, pues no, sí. Sí, eso hubiera sido fantástico, pero pues no se pudo. Sí. Y bueno, su nombre se mantiene vigente porque el estadio se llama Luis Peralta de la Fuente, porque hay ligas, no solo en Veracruz, seguramente en muchas partes, y porque siguen hablando de Luis de la Fuente, aunque tú te metes muy poco, Luis, ¿no? En este tema, nada, ¿no? Nada. ¿Por qué, Luis? Soy un poco parecido a mi papá en ese sentido. ¿Un poco qué? Parecido a mi papá. Uh-huh. O sea, como que abusar del nombre de él, no. Okay. ¿Me entiendes? Pero sí me interesa, obviamente, no es que no me interese, sí me interesa. Por ejemplo, ahorita estaba al tanto de lo del estadio, uh-huh, que hicieron mal la obra, que esto y lo otro. Yo no sé quién es el arquitecto, pero eso no puede ser. Que hagan mal una obra donde se haya asientos que no se vean, ¿no? Yo no he ido al estadio, pero voy a ir por ahí. Sí, claro. ¿Cómo es? ¿Quién hizo ese proyecto? ¿No? Y, pues el estadio ahí está, ¿no? Y qué bueno, pero también no sé qué nos pasa a los veracruzanos, uh-huh, que hablamos mucho acá afuera del ring, ¿no? Pero haber dejado que viniera tanto Ampón a manejar el equipo que es del pueblo, que es de los veracruzanos, el nombre se perdió. Tiburones Rojos no se puede perder, eso pertenece a los ciudadanos, al pueblo. No pueden embargar, y la federación es una arbitraria, porque eso no se hace. Tú le puedes poner a una persona física o moral, embargarle todo lo que quieras, pero pues no sé si ya está en la cárcel este cuate, ¿cómo se llama? El que fue el último que estuvo como dueño. Fidel Curi sigue en la cárcel. Ese señor. Sí. Sigue en la cárcel. Sí. Por un adeudo, ¿no? Un adeudo y a la federación y otro a Ricardo Salinas Pliego, creo que son dos. Por eso Salinas Pliego es otro Ampón, hay que decir las cosas como son. Claro, sí, claro. Y solamente el dinero funciona para ellos. Sí, entonces, a Veracruz lo han hecho contubernio de los gobernadores en turno. Sí. Se hicieron un robo gigantesco donde se vendían los jugadores por acá en una compañía, creaban una sociedad, se la vendían y la revendía al equipo, pues, robándose el dinero arbitrariamente. Entonces, ¿por qué el gobierno no peleó ante la federación el nombre de Veracruz? No entiendo eso. Exactamente, yo tampoco lo entiendo. Yo, entre mis locuras, entre mis pensamientos, digo, yo voy a presentar una demanda para recuperar el nombre de los Tiburones Rojos. Y no creas que lo traigo, como traigo tantas cosas ahorita atendiendo en lo que yo estoy metido, pues tendría que tener un tiempo, ¿no? Pero a lo mejor con un tiempo me gustaría, a ver qué sale. ¿Por qué embargas el nombre? ¿Por qué lo quitas? Si el nombre no le prestaste el nombre, le prestaste a un señor, ya sea persona moral o física, con él entiéndete jurídicamente. Supuestamente. Pero, bueno, a ver, perdón. Supuestamente, Fidel Curi, que fue el que se apropió del nombre, la marca, los colores. No se apropió, se lo dio el gobernador. No, se apropió, porque no te puedes, es que jurídicamente no te lo puedes apropiar. Bueno, es que si nadie, es que Luis, si nadie lo tiene registrado y tú lo registras, es tuyo. No, porque no está registrado. Sí, por eso, o sea, él lo registró, pero se le puede refutar esto, desde tal fecha está así, y hay un proceso también, claro, de tiempo que se puede manejar. Y supuestamente ya lo entregó al gobierno, de acuerdo a lo último que me enteré. ¿A qué gobierno? Al actual. ¿El nombre? El nombre, la marca, los colores. Por eso, pero el problema es que está con la federación, ¿no? Que fue el que vetó el nombre de los Tiburones Rojos. No, la federación lo vetó a él, lo desafilió a él y él no puede. Entonces, ¿por qué no le llaman Tiburones Rojos? ¿Por qué no se va a poder llamar Tiburón? Porque lo tenía él el nombre. Porque él se lo apropió.
pero supuestamente ya lo entregó al gobierno. Supuestamente, porque a mí yo no tengo la información, el papel que diga, ¿no?, en mis manos. Yo te digo, por eso, pero sería una noticia que tendría que no, haberse dado. No, es que ya se ha comentado que él entregó. Pero una cosa es comentar y otra cosa es lo real. Exacto, pero bueno, entonces diciendo que no conoce el Perú, pues nadie lo conoce. Si tú estás en el medio, debías de saberlo. Pero nadie lo muestra, te dicen, ya entregó el nombre. ¿Quién te dice? A mí me lo dijo un periodista que ha investigado mucho el tema, que se llama Ignacio Suárez, el fantasma, que le dicen. ¿No lo has escuchado o lo has leído alguna vez? No, a mí, sí, yo sí lo conozco, pero no tengo tampoco el documento. Él dijo, yo lo vi. Pero si eso existiera, ya lo hubieran sacado a publicitar. Es que al gobierno no le interesa tanto. ¿Cómo no? No le interesa. ¿Cómo no? Es un medio publicitario a favor del gobierno. Pero la prueba es que mira el estadio, ¿no? Ya le encontraron que está chueco y yo no veo que le hayan dicho, a ver, vamos a pegar un martillazo acá para que se enderece. Y veo que el gobernador que lo hizo o el que tiene otro cargo, Luis, o sea, en este momento. Entonces, volviendo al tema de lo político, que se mete en lo deportivo y en lo económico, porque al final es el negocio, hacer el negocio. Claro. ¿El fútbol y la política se llevan bien, Luis? Nunca. Se llevan bien cuando hacen el negocio y ya, adiós. No les importa el deporte. No. El deporte debe manejarse privado. Pero como están las federaciones que dependen del gobierno, bueno, las federaciones de algunos deportes, el de acá es particular, el de fútbol. Sí, es como una federación, ¿no? Muy particular, no es como la Federación de Natación o de otros deportes que no dejan tanto dinero, ¿no? Es Televisa, ya, el dueño del fútbol en México. ¿Y por eso no crece el fútbol mexicano? Claro, eso lo sabemos. O sea, haber quitado el descenso, obviamente dicen, va a venir un equipo que no tiene ni bar, ¿cómo se va a subir a primera división ganando? ¿Cuánto va a valer su franquicia? Bueno, pues entonces hagan otra liga acá donde sean menos los que participen, que tengan la infraestructura, pero sí tiene que haber descenso. Claro. Ahora, Luis, aquí también... Ahora, si eres muy grande, nunca vas a descender, ni modo que va a descender el Barcelona y el Real Madrid, ¿verdad? Claro. No. Ahora, también son culpables los de la Liga de Expansión ahora. ¿Por qué no se salen? ¿No hay descenso o es algo? No, porque también hacen su negocio. Ese es el problema, ¿no? No, ese va a ser siempre. Mira, el problema, ¿no?, siempre es el dinero. Claro. El problema, o por lo que haya vetos, o por lo que haya concesiones, o lo que haya. No te metas en mi negocio porque están ganando. ¿Me explico? Que seamos campeones del mundo. No les interesa. Claro que no. Les interesa el dinero, ¿no? No, claro. Oye, Luis, pues ha sido una charla interesante, ¿no? Sí, de los temas. Te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? ¿Algo que a lo mejor no te pregunté y tú querías decirlo? No, realmente se ha platicado a lo que va saliendo, ¿no? Pero digamos, sí queda en la mente y sí que quisiera como mensaje que recuperar el nombre de los Tiburones Rojos. Esperemos que pronto se dé. O sea, no sé, con la gobernadora que se pueda hacer algo, pero algo serio. O sea, que no nada vamos a hacerlo, no, algo serio, partiendo del principio jurídico. Claro, me gustaría mucho, aunque es Veracruz. Oye, sí quisiera preguntarte, oye, por cierto, he escuchado que Jorge Comas está detenido todavía. Ya salió. Ay, qué bueno. Ya salió. ¿Pero lo volvieron a detener? No. No, por él estuvo por el problema de unas cosas en su de una señora, pero volvió a lo mismo, ¿o era otra cosa? No, ya la última detención estuvo 2 o 3 años en la cárcel. Salió hace 2 o 3 meses, cuando mucho, ¿no? Sí. Como Curi se había salido, pero lo detuvieron cuando el día que salió, ¿no? Pero en el caso de Comas, sí ya está libre. Acaba de festejar su cumpleaños, hace poco unos amigos, bueno, pobre, porque está solo, ¿no? Y todo, nadie lo ayudaba, ¿okay? Oye, Luis, fíjate que yo he publicado 4 libros y se los regalo a mis invitados. Sí, y quiero regalarte uno de Beto Ávila, uno del Tri. Ahí vas a ver este de los tiburones, que rescaté 40 historias. No es la historia de los tiburones, sino 40 historias que fui rescatando, y lo hice encerrado en el COVID, cuando el COVID
que se llama Golpes y patadas del COVID-19 al Oye, deporte. Diego, pues muchas gracias. Espero que los leas. No, ¿cómo no? Espero que algo te puedan aportar. No, sí, claro que sí. Y Claro espero que tus sí. comentarios. Sí. Sobre los libros. Claro, y todo lo... Bueno, vamos a seguir en contacto. Claro A que ver, sí. esto se podría hacer algo, no sé, en la iniciativa. Sí. En la iniciativa privada, eso de la recuperación del nombre de los tiburones rojos, sí me interesa mucho, yo participaría. ¿Te llevas con la gobernadora? No la conozco, pero sí tengo amistad con algunas personas allegadas, pero pues a lo mejor. Mira, por ejemplo, tú podrías indagar y ver y preguntar si es cierto. O sea, y hasta me dijo el periodista, se la dejó, es como depositaria porque el equipo es de los veracruzanos, como siempre se ha dicho, lo que es, ¿no? El equipo es de los veracruzanos. Sí, Ojalá hicieras algo, Luis, porque vaya, tú eres... Voy a investigar por algún medio a ver si se puede llegar a iniciar algo. Si lo tienen, pues ya ahí queda, ¿no? Sí, pero si no, cuando menos que te diga sí lo tengo, no lo tengo. Si lo tengo, falta este detalle jurídico, hacerlo. Claro. ¿Sí? Gracias, Luis. Ok.